Hace unas 2 semanas, nuestro equipo aquí en The Epoch Times voló a Panamá para cubrir lo que está sucediendo en la brecha de Darién y exponer la participación de la ONU en la crisis migratoria en curso. Cómo la ONU está literalmente bancando a los migrantes para que atraviesen Centroamérica y Sudamérica y, en última instancia, lleguen a los Estados Unidos. En este momento, tenemos millones de migrantes llegando ilegalmente a nuestra frontera sur. Francamente, no puedo pensar en una historia más importante para cubrir. Sin embargo, The New York Times encontró una historia más importante, porque mientras nuestro equipo estaba allí en Panamá cubriendo a los migrantes, grabándolos en video, tomando fotos de ellos y entrevistándolos, The New York Times envió al reportero para fotografiarnos a nosotros, mientras estábamos allí reportando sobre los migrantes. El New York Times tenía a alguien siguiéndonos de un lugar a otro, tomándonos fotos, y al final publicaron una historia, esta de aquí, sobre cómo los influenciadores de derecha descendieron a la brecha para buscar clics. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Si alguna vez quisiste un contraste más marcado entre The Epoch Times y The New York Times, bueno, estas dos historias son literalmente perfectas. Una historia expone la instrumentalización de la migración masiva por parte de la ONU y otra historia crítica a las personas que están exponiendo el problema. Sin embargo, este ejemplo es solo la punta del iceberg. Porque, mirando más allá de la superficie, el nivel de condescendencia que The New York Times promueve hacia el comunismo y aparentemente cede ante los regímenes comunistas es simplemente impresionante. Por ejemplo, en su sitio web, The New York Times mantiene esta sección especial llamada Red Century, que explora el legado del comunismo. Pero no es el legado del comunismo que probablemente estés pensando. No son los asesinatos masivos, los campos de la muerte, el lavado de cerebro o la esterilización. No es nada de eso. En cambio, The New York Times ha llenado esta sección especial con artículos como estos: cómo ser padres como los bolcheviques, cómo el comunismo moldeó a China para crear una nueva China, por qué las mujeres tenían mejor sexo bajo el socialismo, la vida amorosa de los bolcheviques, así como el libro rojo para niños que intentan imaginar un futuro sin los horrores del pasado. Hay más de 3 docenas de artículos como estos en esa sección especial. Si por alguna razón deseas leerlos, dejaré un enlace en la descripción a continuación. Además, la ideación del comunismo por parte de The New York Times no se limita a una pequeña subsección en su sitio web. En cambio, parece que esta ideología procomunista impregna en general todo el periódico. Por ejemplo, aquí tienes un reciente artículo de The New York Times publicado sobre África, y en él se perfila positivamente a los agitadores comunistas, y me refiero a verdaderos miembros del Partido Comunista de Suazilandia, que intentan derrocar al rey y al gobierno de Suazilandia. La presentación de ese artículo, así como las hermosas fotografías que usan, realmente dan la impresión al lector de que estos comunistas reales son una buena alternativa para la nación. Por cierto, esto no es un fenómeno nuevo en The New York Times. Cuando la Unión Soviética todavía era gobernada por Joseph Stalin, The New York Times literalmente ganó un premio por los artículos que desacreditaban la idea de que los ucranianos estaban siendo literalmente hambreados hasta la muerte. Cito: el New York Times tiene una historia sórdida de amplificar la propaganda comunista. En la década de 1930, su reportero estrella en Rusia, Walter Duranty, infamemente encubrió la hambruna inducida por la Unión Soviética en Ucrania e incluso recibió un premio Pulitzer por ello. En conversaciones privadas, Duranty afirmó que estaba al tanto de la hambruna. Por ejemplo, Duranty le dijo a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos en Berlín
que, de acuerdo con The New York Times y las autoridades soviéticas, sus despachos oficiales siempre reflejan la opinión oficial del régimen soviético y no la suya propia. Décadas más tarde, el periódico encargó a un consultor determinar si el Pulitzer debería ser devuelto. El consultor concluyó que debería ser devuelto, pero el periódico se negó a hacerlo. Según un libro fenomenal, The Grey Lady Wink, esta cobertura procomunista continuó hasta los primeros años decisivos de la Unión Soviética. Cito: el periódico publicó descaradamente propaganda procomunista como informes de noticias durante los primeros años críticos del ascenso de la Unión Soviética y continuó haciéndolo hasta bien entrados los años soviéticos. El New York Times regularmente publicaba informes de noticias y análisis escritos por agentes comunistas y simpatizantes soviéticos. Si el liderazgo del Times sentía que la cobertura prosoviética era inexacta o engañosa, ciertamente nunca hicieron nada al respecto. Y la adoración de The New York Times hacia los comunistas no se limitaba solo a la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando Fidel Castro estaba a punto de tomar el poder en Cuba, cito: el New York Times también contribuyó a mejorar su imagen, llamándolo democrático. El editor del periódico incluso se reunió con Castro en ese momento. El dictador comunista fue recibido en la sede del New York Times, nuevamente en 1995, con una cobertura favorable de su visita a los Estados Unidos, y nuevamente en 2000. Un exeditor del New York Times, el señor Tom Kunz, estaba preocupado al ver a Castro disfrutando de una bienvenida eufórica en las oficinas, con multitudes de empleados siguiendo al dictador. En una entrevista con The Epoch Times dijo: era como si Michael Jackson o Elvis hubieran entrado en el edificio. Y por supuesto, ninguna discusión sobre encubrimientos comunistas estaría completa sin mencionar a la China comunista. Mao Zedong, cuyos dictados causaron la muerte de un estimado de 80 millones de personas, fue en algún momento aclamado por el New York Times como un reformador agrario democrático. En 1973, el New York Times publicó un artículo de opinión que decía: el experimento social en China bajo el liderazgo del presidente Mao es uno de los más importantes y exitosos en la historia humana. Y solo como referencia general, para el año 1973, cuando se publicó este artículo de opinión, el gran salto adelante ya había causado la muerte de unas 30 a 40 millones de personas en China. Los experimentos de Mao se presentaban como los más exitosos e importantes de la historia humana. Además, hay un libro fenomenal llamado Buried by the Times por The Times, que expone cómo durante las décadas de 1930 y 40, The New York Times minimizó la cobertura del Holocausto. Según la investigación en ese libro en particular, durante toda la Segunda Guerra Mundial, la historia del Holocausto, que incluía una gran cantidad de información de primera mano que se estaba haciendo pública, solo apareció en la portada 26 veces de 24.000 historias de portada. 26 veces, y solo 6 de ellas identificaban a los judíos como las principales víctimas. Pero aquí está lo peor de todo. En The New York Times, aparentemente no ha cambiado mucho en los últimos 50 o 60 años. Según este nuevo informe, que acaba de publicarse hace 4 días, ahora es la persecución comunista china a los practicantes de Falun Gong lo que no solo ha estado ignorando, sino que en cierto sentido ha estado ayudando desde el año 2001. No solo las dificultades de las víctimas suelen ser tratadas con silencio e indiferencia, sino que, aún más perjudicial, cuando se informa sobre ellas, los artículos están plagados de tergiversaciones, inexactitudes y hostilidad manifiesta, mostrando un grado impactante de falta de profesionalismo y sesgo. El impacto de la cobertura distorsionada e irresponsable del Times y el tratamiento de los practicantes de Falun Gong como víctimas indignas ha contribuido a la impunidad disfrutada por los perpetradores y ha privado a sus víctimas de un apoyo internacional vital, sin duda resultando en un mayor sufrimiento y pérdida de vidas en toda China continental. Ahora, por si acaso nunca has oído hablar de ello antes, Falun Gong es una disciplina de meditación espiritual que ganó mucha popularidad en China durante la década de 1990. Como práctica, combina la adhesión a los principios de veracidad, compasión y tolerancia con ejercicios meditativos físicos. En China, durante la década de 1990, se volvió ampliamente popular, con hasta 70 e incluso 100 millones de personas practicándola. Verías parques y estadios llenos de personas practicando Falun Gong en todo el país. Sin embargo, tal vez recuerdes, si eres lo suficientemente mayor, que en 1999, un hombre llamado Jiang Zemin
era el presidente de China al mismo tiempo que Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos. Y Jiang Zemin fue, según la mayoría de los criterios, un dictador brutal. Llegó al poder respaldando la represión en la plaza de Tiananmen, y luego también, para afianzar su poder al cambio de siglo, él fue quien personalmente inició la persecución contra los practicantes de Falun Gong en la China continental. Personalmente ordenó la represión que ha resultado en la brutal persecución contra los practicantes de Falun Gong durante las últimas 2 décadas. Su objetivo era destruir las reputaciones de los practicantes, arruinarlos financieramente y también destruirlos físicamente. Para lograr esto, se estableció todo un aparato estatal para facilitar la persecución. Él llenó las filas de la fuerza policial doméstica con sus propios nombramientos políticos y convirtió la persecución de los practicantes de Falun Gong en el camino para que la gente obtuviera ascensos, aunque es realmente difícil saber la verdad, porque entre otras cosas el Partido Comunista Chino es muy secreto sobre este tipo de cosas. He visto estimaciones de que hasta el 25% del PIB nacional se estaba destinando a la persecución de Falun Gong, de una forma u otra hacia el año 2001. Por cierto, mencioné que esta persecución nunca terminó. Hasta el día de hoy, la gente en China sigue siendo arrestada, torturada, encarcelada e incluso peor. De hecho, en este mismo programa entrevistamos a un arquitecto aquí en Nueva York llamado Simon Jack, cuya madre fue arrestada en China justo antes de los Juegos Olímpicos, porque estaba repartiendo folletos contra la persecución. Y tristemente, como actualización a esa entrevista, poco después de hablar con él, su madre fue encontrada en una prisión china. Con todo esto sucediendo en el trasfondo, uno podría asumir que el periódico más influyente del mundo, The New York Times, con todos sus recursos, se apresuraría a exponer la atrocidad. Sin embargo, estaría equivocado. Según este informe, aparte de un puñado de artículos durante los primeros años de la persecución, The New York Times no solo ha guardado silencio sobre este problema en particular, sino que también, en los casos en que cubre la persecución de Falun Gong, lo hace repitiendo los puntos de vista del Partido Comunista Chino. Según este informe, desde que comenzó la persecución en el año 1999, solo se han escrito 159 artículos sobre Falun Gong, la mayoría de los cuales se publicaron en los primeros 2 años. Cuando lo ves en forma gráfica, a medida que aumenta el número de muertes oficiales, el número de artículos disminuye significativamente. Además, no solo el número de artículos disminuyó casi a nada, sino que también el tono de los artículos que The New York Times publicó cambió significativamente después del año 2001. La cobertura del New York Times sobre Falun Gong, con 2 posibles excepciones, carecía de investigaciones sobre el terreno, confiando casi enteramente en declaraciones de fuentes del gobierno chino o protestas altamente visibles para impulsar su cobertura noticiosa, la cual estaba dominada por representaciones inexactas y negativas de las enseñanzas de Falun Gong. Cuando informaba sobre un grupo que está siendo perseguido por el Partido Comunista Chino, The New York Times confiaba en el PCC para obtener su información, lo cual, a primera vista, es obviamente extraño. Durante el mismo periodo de tiempo, otros medios de comunicación importantes y de legado, como The Wall Street Journal e incluso The Washington Post, llevaban a cabo investigaciones originales sobre el terreno exponiendo la persecución. De hecho, durante los primeros años de la persecución, The Wall Street Journal ganó un premio Pulitzer por una serie de 10 artículos que exponían el encarcelamiento y tortura de practicantes de Falun Gong. The New York Times no hizo nada similar. Cubrieron otros temas, como asuntos relacionados con el Tíbet y los uigures. Después de 2001, hubo una notable falta de cualquier informe real sobre este problema en particular. Entonces, podrías preguntarte, ¿por qué? ¿Qué pasó en The New York Times en el año 2001? ¿Por qué pasaron de publicar algunos artículos sobre la persecución a publicar apenas algunos, y los que publicaron contenían el marco y los puntos de vista del Partido Comunista Chino? Bueno, la respuesta a eso parece ser bastante simple. En agosto del 2001, el presidente Jiang de China dio una entrevista privada junto con una reunión privada con el liderazgo de The New York Times, que incluía al editor del periódico en ese momento, el señor Arthur Sulzberger Jr. Según el informe, cito, el objetivo de la reunión era explorar la posibilidad de una versión en chino del Times y quizás otros intereses comerciales. La delegación también planteó preocupaciones sobre el bloqueo del sitio web del New York Times en China. Días después de la reunión, nighttimes.com fue desbloqueado y permaneció accesible para los lectores del continente durante los siguientes 10 años. Así, mientras que el Wall Street Journal y el Washington Post estaban produciendo periodismo galardonado con el premio Pulitzer e innovador,
El logro principal del New York Times durante el mismo período fue avanzar en los intereses comerciales del Times en China, al mismo tiempo que ofrecía informes sobre Falun Gong, plagados de caracterizaciones inexactas y negativas. Este comienzo ominoso sentó el escenario para los próximos 20 más años de periodismo problemático, mientras que el Times se aventuraba más en el camino de vilipendiar las creencias y enseñanzas de Falun Gong, al tiempo que ignoraba los abusos flagrantes y bien documentados contra los seguidores de la práctica espiritual. No es sorprendente que poco después de esta reunión de 2001 con el presidente de China, el sitio web de The New York Times mágicamente se convierta en uno de los pocos sitios de noticias desbloqueados en China, y por pura coincidencia, su cobertura de la persecución se evaporó. Antes de 2001, dentro de las páginas de The New York Times, Falun Gong fue descrito como una práctica espiritual pacífica con raíces en la cultura tradicional china, cuyos seguidores eran víctimas de una campaña de propaganda comunista. Después de 2001, los practicantes de Falun Gong comenzaron a ser descritos como una secta que podría o no ser perseguida por el Partido Comunista Chino. Cito: la mayoría de la cobertura inicial del New York Times sobre la campaña del PCC contra Falun Gong en China, como lo ejemplifica un editorial del 28 de julio de 1999, denunciaba la prohibición de la práctica con palabras como persecución, campaña política, represión, violenta, dura y propaganda. En contraste, la cobertura posterior, después del 2001, enmarcaba la persecución como una batalla o una guerra de relaciones públicas más equitativa, como si hubiera un terreno de juego nivelado entre el régimen comunista más grande del mundo y un grupo de meditadores pacíficos, o peor aún, como si lo que estuviera en juego fuera meramente la imagen pública y no la encarcelación generalizada, la tortura y el asesinato de inocentes. Las preocupaciones de Falun Gong sobre los abusos continuos de los derechos humanos fueron cada vez más presentadas como parte de una campaña de relaciones públicas del grupo, sin que se considerara ni investigara en profundidad el mérito de las afirmaciones. A primera vista, esto podría no parecer muy importante. Cómo algún periódico en particular enmarca alguna historia parece adentrarse un poco en los detalles. Pero aquí está la cosa. Si esto fuera una publicación marginal, realmente no importaría. Quiero decir, aquí en Estados Unidos hay periódicos abiertamente comunistas y socialistas que existen, y si uno de esos pequeños periódicos marginales hiciera algo así, no importaría, no sería un problema. Pero hasta el día de hoy, The New York Times sigue siendo el periódico más grande en Estados Unidos en términos de suscripciones, tráfico web o incluso solo influencia, por lo general. Sin embargo, la forma en que The New York Times cubre una historia en particular es luego eco en las salas de redacción de todo el país y en realidad en todo el mundo, guste o no. Aunque está cambiando rápidamente, The New York Times todavía establece el estándar para la cobertura de noticias, al menos la cobertura de las principales salidas. Así que el hecho de que el New York Times haya decidido básicamente hacer la vista gorda a lo que ha estado sucediendo en China, ha permitido que el Partido Comunista opere con algo parecido a la impunidad total y cometa uno de los actos más viles en la historia humana. Esto es porque fue el presidente Jiang Zemin quien inició como parte del paquete de persecución en general, la extracción de órganos a escala industrial de prisioneros de conciencia, en su mayoría practicantes de Falun Gong. Comenzando en el año 1999, cuando Jiang Zemin aún estaba en el poder, el número de trasplantes de órganos en China se disparó. China pasó de tener 150 centros de trasplantes en el año 1999 a 714 hoy en día. Ahora son solo superados por los Estados Unidos. Pero estos no son donaciones de órganos en absoluto, porque durante las últimas 2 décadas, China realmente no ha tenido un sistema de donación de órganos en funcionamiento. Culturalmente, la mayoría de los chinos creen que necesitan ser enterrados con sus órganos intactos. Por lo tanto, las donaciones de órganos en China han sido prácticamente insignificantes. De hecho, la Cruz Roja de Beijing informó en el año 2011 que, en los 20 años anteriores hasta ese momento, solo 37 personas en todo el país se registraron para convertirse en donantes de órganos. No 37 personas en alguna ciudad aleatoria, sino 37 personas en toda China. Y sin embargo, de alguna manera, el tiempo de espera para un órgano en China se mide en semanas, en comparación con los Estados Unidos que tiene 56 millones de donantes de órganos registrados, y sin embargo, se tarda 5 años en esperar por un riñón, pero en China puedes obtener un riñón en cuestión de semanas. Y si ese riñón falla, se ha sabido que tienen otro riñón listo en caso de necesidad.
y la mayoría de la gente asume que estos órganos provenían de reclusos condenados a muerte. Bueno, esa explicación nunca tuvo sentido, porque según investigadores independientes, en el peor de los casos, China realiza alrededor de 60.000 trasplantes al año, pero ejecutan solo entre 2 y 8.000 prisioneros al año. Es un secreto de Estado cuál es el número real, pero la estimación más alta es de 8.000 ejecuciones al año, lo que, por cierto, ya es más que todos los demás países del planeta combinados, pero aún así está lejos de ser suficiente para dar cuenta de todos los trasplantes. Y así, investigadores independientes durante las últimas 2 décadas han estado investigando el llamado misterio, y lo que descubrieron fue una respuesta simple: que a partir del tiempo en que Jiang Zemin estuvo en el poder en 1999, el gobierno comunista de China ha construido un sistema de nivel industrial para la extracción de órganos de prisioneros de conciencia, en su mayoría practicantes de Falun Gong. Esto ha sido corroborado por investigadores de todo el mundo. De hecho, en el año 2019, el tribunal chino en el Reino Unido revisó todas las pruebas disponibles de la extracción de órganos y llegó a las siguientes conclusiones. Cito: la extracción forzada de órganos se había estado llevando a cabo durante años en toda China a una escala significativa y que los practicantes de Falun Gong probablemente fueron una, y probablemente la principal fuente de suministro de órganos. Esta conclusión final del tribunal fue cubierta por diversos tipos de periódicos, como The Guardian, Reuters, Sky News, The New York Post, Epoch Times, entre otros. Curiosamente, The New York Times nunca informó al respecto. Del mismo modo, hace 5 días en Washington, D.C., los representantes de Estados Unidos organizaron un panel para exponer la práctica de la extracción de órganos en China y estaban presionando para prohibir a las compañías de seguros de salud reembolsar a las personas que iban a China para trasplantes de órganos, ya que muy probablemente alguien sería asesinado por sus órganos si alguien fuera a China para obtener uno. Pero de nuevo, curiosamente, The New York Times no cubrió ese panel. Y parece que la razón por la que The New York Times no lo hizo podría ser porque tienen una política no escrita de ignorar este tema en particular. En 2016, la reportera del New York Times, Didi Kirsten Tatlow, se reunió con varios médicos chinos especializados en trasplantes y escuchó su conversación sugiriendo que los prisioneros de conciencia eran utilizados en China como fuente de órganos para trasplantes. Para ese momento, algunos abogados de derechos humanos e investigadores ya habían recopilado evidencia sustancial que indicaba que el PCC estaba matando efectivamente a prisioneros de conciencia para alimentar su próspera industria de trasplantes, y que el principal objetivo era Falun Gong. Después de escribir 2 artículos sobre las controversias de trasplantes de órganos en China que mencionaban el tema de la cosecha forzada de órganos, la señora Tatlow quiso investigar el asunto más a fondo, pero dijo que fue bloqueada por sus editores. Al dar su testimonio al Tribunal de China, esta reportera dijo lo siguiente: tuve la impresión de que el New York Times, mi empleador en ese momento, no estaba contento con que estuviera persiguiendo estas historias sobre abusos en trasplantes de órganos, y después de tolerar inicialmente mis esfuerzos, hicieron imposible que continuara. Solo como referencia, debo mencionar que nosotros, en The Epoch Times, nos pusimos en contacto con The New York Times y recibimos una declaración de negación. Aquí hay parte de lo que nos dijeron en un correo electrónico. Hemos informado de manera extensa e independiente sobre el movimiento Falun Gong durante más de 2 décadas, incluyendo relatos reveladores de abusos en campos de trabajo chinos, cubriendo el debate en torno a la donación forzada de órganos en China y examinando su creciente influencia global, especialmente en los medios y la política estadounidenses. Lo cual suena como una buena estrategia de relaciones públicas, excepto que hay 2 problemas con la declaración. En primer lugar, escribió que el New York Times ha cubierto el debate sobre las donaciones forzadas de órganos en China, pero llamar donaciones forzadas de órganos es una forma irónica de describir a alguien que es encarcelado por sus creencias espirituales y luego asesinado por un médico del Estado quien extrae sus órganos. Llamar a ese proceso donación forzada de órganos es como llamar al robo apropiación forzada de propiedad. Además, aunque la declaración dice que han cubierto el tema de manera adecuada, una revisión real de los artículos muestra que no lo han hecho en gran medida y que cuando lo han hecho, en su mayor parte han adoptado el marco y los puntos de vista comunistas al hacerlo. Y una vez más, volviendo a la razón por la que todo esto importa, el New York Times sigue siendo hasta el día de hoy el periódico de referencia, nos guste o no. Las salas de redacción de todo el mundo mantienen suscripciones al New York Times y utilizan su reportaje como una guía para lo que se considera mainstream. Por lo tanto,
Cuando el New York Times no cubre la extracción de órganos a escala industrial de prisioneros de conciencia, o cuando lo hace se refiere a ello como el debate sobre las donaciones forzadas de órganos. Básicamente le da cobertura al régimen comunista y permite que el PSH actúe con impunidad. De hecho, este informe termina haciendo una pregunta muy simple. ¿Cómo sería el mundo moderno de hoy si el New York Times realmente usara sus vastos recursos para exponer al régimen comunista chino? Cito: solo podemos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si el New York Times hubiera investigado desde el principio las acciones que el régimen estaba tomando para erradicar entre 70 y 100 millones de personas en lugar de aceptar acríticamente las declaraciones oficiales chinas? ¿Cuántos practicantes de Falun Gong podrían seguir con vida? Sin embargo, el perdedor con respecto a las fallas del New York Times no es solo Falun Gong. Hoy, la comunidad internacional lucha por cómo lidiar con una China en ascenso y cada vez más despótica. Pero las semillas de esa represión se sembraron mucho antes de que Xi Jinping llegara al poder. De hecho, la campaña del régimen contra Falun Gong ha sido el incubador definitivo para las tácticas brutales del Partido Comunista Chino durante los últimos 25 años. Si el New York Times realmente hubiera cubierto toda la escala de la historia, las detenciones masivas, el trabajo forzado generalizado, la transformación psicológica, la vigilancia personalizada creciente y los abusos en trasplantes de órganos, no sería irrazonable considerar que se habrían tomado más acciones internacionales para contrarrestar estos abusos y controlar los excesos del PSH. ¿Podríamos entonces estar enfrentando hoy una China menos represiva y más respetuosa de la ley? ¿Podría haber sido detenida la posterior represión contra los uigures, que utiliza las mismas tácticas? ¿Habrían despertado antes las empresas extranjeras y los formuladores de políticas a los riesgos de hacer negocios con el PSH? Y personalmente, agregaré a eso que hemos permitido que el Partido Comunista Chino encubra el brote del COVID durante las primeras semanas, lo que al menos según algunos informes llevó a la pandemia. Estas son preguntas cuyas respuestas quizás nunca conozcamos. Si quiere leer este informe en su totalidad, le proporcionaré la versión en PDF en la descripción del video a continuación. Y hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.